El día de hoy hablaremos sobre desequilibrio hidroelectrolítico. Somos el equipo 1 y estamos conformados por Daniela, Diana, Paulina y Janine. Principal factor determinante de la concentración plasmática es sodio. Las concentraciones plasmáticas de sodio inferior a 135 miliequivalentes se considera una hiponatremia. Se clasifica en leve si la natremia está entre 125 y 135 miliequivalentes, moderada si la concentración sérica de sodio está entre 115 y 125 miliequivalentes, y grave cuando la concentración sérica de sodio está inferior a 115 miliequivalentes. Independientemente de la natremia, existan síntomas neurológicos acompañantes. Las manifestaciones clínicas empiezan a aparecer cuando la concentración sérica de sodio está entre 120 y 125 miliequivalentes y presentan cefalea, confusión, anorexia, letargia, náuseas, vómito y convulsiones. En cuanto al diagnóstico, tenemos que solicitar bioquímica sanguínea, bioquímica de orina, hematimetría con fórmula y recuento de leucocitos, y estos solamente se solicitan cuando los pacientes cumplan con criterios de ingreso a hospitalización, como son la radiografía posteroanterior y lateral del tórax y una simple de abdomen. Criterios de ingreso son hiponatremia moderada y grave, hiponatremia leve. La indicación de ingreso hospitalario depende de la patología asociada. Tratamiento: debe ir enfocado a corregir la causa desencadenante de la hiponatremia y restaurar la normalidad de la osmolaridad sérica sin originar iatrogenia, y va a depender de su gravedad y del volumen extracelular existente. Tratamiento de hiponatremia con hipovolemia va a depender de la severidad en la cual se presenten los niveles de sodio. Hiponatremia leve y moderada es una reposición hidrosalina por vía oral, diluyendo un sobre de suero oral en 1 litro de agua y asegurando una ingesta mínima diaria de 3 litros de agua. Hiponatremia grave: administrar solución salina fisiológica por vía intravenosa en dosis de 3.000 mililitros cada 24 horas. Una vez que se corrija la hipovolemia, se sustituye la solución salina fisiológica por una solución salina seminormal a 0.45% para evitar una rápida restauración de la natremia. Tratamiento de hiponatremia con hipovolemia igual va a depender según la severidad del paciente. Hiponatremia leve o moderada: aquí va a depender si el paciente requiere ingreso hospitalario o no. En dado caso que no requiera, solamente le tenemos que aplicar una restricción hídrica oral y ingerir más de 1 litro de agua al día. Y en dado caso que sí requiera ingreso hospitalario, se va a basar en solución fisiológica de 800 a 1000 mililitros cada 24 horas con una canalización por vía venosa periférica, y furosamida en dosis de 20 miligramos cada 8 o 12 horas por vía intravenosa. Hiponatremia grave: aquí hay que canalizar una vía venosa periférica e infusión de solución salina hipertónica al 3%. Se debe de tener una monitorización del tratamiento y es recomendable realizar una exploración neurológica al momento de la administración de esta solución. Hipernatremia: se va a presentar cuando la concentración sérica de sodio es superior a 145 miliequivalentes. Aumento de la osmolaridad plasmática que va a estimular a los receptores hipotalámicos y por eso va a producir sed como un método de protección. Se clasifica en aguda cuando es un periodo de tiempo inferior a 48 horas o crónica cuando el periodo de tiempo es superior a 48 horas. Manifestaciones clínicas: los síntomas neurológicos que pueden presentarse son secundarios a la deshidratación celular originada por una osmolaridad plasmática elevada. Las manifestaciones que se pueden presentar en una hipernatremia aguda son anorexia, náuseas, vómito, inquietud
inquietud, irritabilidad, letargia, contracciones musculares, convulsiones y coma. En dado caso que un paciente presente hipernatremia grave aguda es cuando tenemos niveles mayores a 160 milequivalentes y pueden producir síntomas focales neurológicos secundarios a hemorragias cerebrales. Las manifestaciones clínicas de una hipernatremia crónica son síntomas neurológicos que van a ser menos evidentes y si no se tratan a tiempo pueden aparecer espasticidad, hiperreflexia, temblor, coria y ataxia. Estas alteraciones pueden llegar a ser irreversibles. En cuanto al diagnóstico, tenemos que solicitar una bioquímica sanguínea, una hematometría con fórmula y recuento leucocitario, orina completa con sedimento y en dado caso que los pacientes cumplan criterios de ingreso hospitalario, tenemos que solicitar una radiografía posterior-anterior y lateral del tórax, así como una simple de abdomen. Los criterios de ingreso hospitalario son hipernatremia grave, cuya concentración sérica de sodio es superior a 160 milequivalentes o que tengan asociados síntomas acompañantes, o cuando las concentraciones séricas de sodio son inferiores a 160 milequivalentes. En cuanto al tratamiento de una hipernatremia, son medidas generales. Debemos estar monitorizando continuamente el ritmo y la frecuencia cardíaca, medición de la presión venosa central, sondaje vesical con medición de la diuresis, control de la presión arterial cada 2 horas y control de la glucemia cada 2 horas, en dado caso que se infunden soluciones glucosadas. Ahora hablaremos sobre las alteraciones del potasio. Estas son de gran importancia, ya que son muy frecuentes en la práctica clínica. Su espectro de gravedad es variable, desde una hipocalemia leve inducida por diuréticos hasta una hipercalemia grave, que nos puede dar consecuencias fatales. Tanto la hipo como la hipercalemia ocasionan alteraciones en la polarización de la membrana celular y dan lugar a diversas manifestaciones clínicas. Dentro de las más importantes son las que afectan al sistema cardiovascular, como lo vamos a ver posteriormente. En cuanto a la distribución transcelular del potasio, tenemos que el 98% de su contenido total se localiza en el espacio intracelular y el 2% restante en el extracelular. Esta diferencia de concentración a ambos lados de la membrana celular es el determinante del potencial de membrana en reposo, que es fundamental para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. Por ello, pequeños cambios en la homeostasis del potasio y en concreto en su concentración extracelular pueden tener importantes repercusiones en la excitabilidad neuromuscular. Y bueno, vamos a iniciar hablando sobre la hipocalemia. Tenemos que se define como la concentración de potasio en el plasma inferior a 3.5 milimoles sobre litro. Es la alteración electrolítica más frecuente y se dice que aproximadamente el 20% de los pacientes hospitalizados pueden presentar este trastorno durante su estadía en el hospital. En cuanto a la clasificación, podemos dividir a la hipocalemia en leve, moderada y grave. Si es leve, es de 3 a 3.5 milequivalentes sobre litro, la moderada de 2.5 a 2.9 y la grave menor de 2.5 milequivalentes. Sin embargo, hay literaturas que manejan una hipocalemia grave cuando es menor de 3 milequivalentes. Otra forma de clasificarla puede ser en aguda o crónica y esta se debe a la tasa rápida o disminuida del agotamiento de potasio. Y pues nos puede guiar más o menos de cuál es la causa que lo está ocasionando. Por ejemplo, en la crónica nos hace sospechar de una pérdida gastrointestinal como por ejemplo diarrea o un defecto que causa la pérdida renal de potasio. En cuanto a la etiología, vamos a tener que la hipocalemia se puede deber a numerosas causas y es por esto que se puede dividir en 3 grandes grupos. El primero por pérdidas extrarrenales, por pérdidas renales o bien por una redistribución. En cuanto a las pérdidas extrarrenales, vamos a tener que el potasio en orina es menor de 20 milequivalentes sobre litro. Se puede dar por una ingesta inadecuada de potasio, aunque es muy poco probable, por anorexia nerviosa o en caso de sudoración excesiva. Se puede estar combinado con una acidosis metabólica en pacientes con diarrea prolongada o tratamiento con laxantes o que presenten fístulas. Y por otro lado también se puede presentar junto con una alcalosis metabólica en pacientes con sondaje nasogástrico
vómitos prolongados, que es una de las causas más frecuentes, o adenoma velloso. Otra de las causas puede ser por la pérdida renal, y aquí el potasio en orina va a ser mayor a 20 miliequivalentes sobre litro. Se puede deber a una acidosis tubular renal del tipo 1 al tipo 3, así como en un aumento del flujo del potasio en la nefrona distal, y esto nos lo pueden dar los diuréticos en situaciones como diuresis osmótica y en las nefropatías pierde sal, o bien por un aumento en la secreción de potasio, como por ejemplo, en enfermedades que nos estén ocasionando un exceso de mineralocorticoides, como el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing o el síndrome de Vater. En cuanto a las pérdidas por redistribución, vamos a tener que se pueden relacionar con el pH en casos de alcalosis metabólica, sea cual sea la causa, o de hiperglucemia, así como la acción de algunos fármacos, sobre todo la insulina, cuando están tratando pacientes con cetoacidosis diabética, o por estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. También se puede dar por intoxicaciones por bario o por verapamilo, así como también por cloroquina. Y en otras causas tenemos la pseudohipocalemia, la hipotermia y parálisis periódica hipocalémica o parálisis por tirotoxicosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que estas se presentan solo si el potasio desciende por debajo de los 3 miliequivalentes sobre litro. Es importante mencionar que van a predominar los síntomas neuromusculares, pero los más graves van a ser los cardíacos. Dentro de los musculares vamos a encontrar las parestesias, el cansancio, mialgias, debilidad muscular, parálisis arrefléxica. También los pacientes pueden presentar en casos de hipocalemia grave, rhabdomiólisis. Y en cuanto a las manifestaciones cardíacas, estas se van a ver mediante un electrocardiograma, y vamos a ver el aplanamiento de la onda T o su inversión, la aparición de la onda U, el intervalo PR puede estar largo, puede disminuir el voltaje del QRS, y sobre todo aquí vamos a ver las arritmias ventriculares y auriculares, así como la intoxicación digitálica. En cuanto al sistema gastrointestinal, vamos a ver que algunos pacientes presentan estreñimiento o ilio paralítico. Y en cuanto a las manifestaciones endocrinas, de las más importantes son las alteraciones en el equilibrio ácido-base. Y en las renales, la disminución del filtrado glomerular, que nos puede condicionar a la aparición de una insuficiencia renal aguda o crónica. Para el diagnóstico debemos pedir exploraciones complementarias como la bioquímica sanguínea, que nos ayuda a identificar cómo están los demás electrolitos, la bioquímica en orina, que como ya lo habíamos mencionado en la etiología, nos ayuda a identificar si el origen de la pérdida de potasio es renal o extrarrenal. También una hematometría con fórmula de recuento de leucocitos, una gasometría arterial, ya que después de confirmar la hipocalemia debemos ver cómo está el pH y el equilibrio ácido básico, o bien si la etiología puede ser diferente. Y por último, un electrocardiograma, que es lo más importante, ya que cualquier paciente que presente una hipocalemia lo va a reflejar debido a una alteración en el músculo cardíaco. Para el tratamiento de la hipocalemia leve, si el paciente tolera la vía oral, es suficiente con el suplemento dietético y con alimentos ricos en potasio, como los zumos de fruta. Si el paciente no la tolera, se administra el cloruro de potasio por vía intravenosa y se diluye en 10 mililitros en 100 mililitros de solución glucosalina y se infunde a un ritmo de 42 gotas por minuto. Es importante recalcar que el cloruro de potasio administrado en bolo es letal para el paciente, y por eso se administra en infusión intravenosa continua, sin superar los 20 miliequivalentes por hora ni realizar diluciones superiores a 60 miliequivalentes por litro. En la hipocalemia moderada, si el paciente tolera la vía oral, igual se administra junto con una dieta rica en potasio sales de potasio por la vía oral en dosis de 25 miliequivalentes cada 8 horas. Se puede administrar cloruro de potasio en dosis de 3 cápsulas cada 8 horas o carbonato de potasio en dosis de un comprimido cada 8 horas. En el caso de que el paciente no tolere la vía oral, se administra cloruro de potasio por vía intravenosa al doble de la dosis que usamos para una hipocalemia leve. Para ello se diluyen 20 mililitros en 100 mililitros de solución glucosalina y se infunde en un ritmo de 42 gotas por minuto.
En casos de hipocalemia grave se debe administrar cloruro de potasio por vía intravenosa diluido perfectamente en solución salina fisiológica, ya que la infusión de glucosa potencia la hipocalemia al favorecer la entrada del potasio a la célula. Por eso la cantidad del potasio se debe administrar dependiente de sus concentraciones séricas. Sin embargo, en hipocalemias de menores de 2.5 se debe actuar de la siguiente forma. Inicialmente se deben diluir 40 miliequivalentes en 100 mililitros de solución salina fisiológica a un ritmo de 2 horas. Posteriormente se diluyen 40 miliequivalentes a una velocidad de 42 gotas por minuto y finalmente se debe realizar controles de las concentraciones séricas de potasio y corregir el ritmo de infusión según los resultados. Ahora vamos a hablar sobre hipercalemia. La hipercalemia se define como la concentración plasmática de potasio superior a 5.5 miliequivalentes. Al igual que la hipocalemia, se puede dividir en leve, moderada y grave. La leve va de 5.5 a 6 miliequivalentes sobre litro, la moderada de 6.1 a 7 y la grave son más de 7 miliequivalentes sobre litro. En cuanto a su etiología, al igual que la hipocalemia, vamos a tener que la hipercalemia tiene numerosas causas que la pueden desencadenar, pero entre las más importantes vamos a encontrar que está relacionada con la administración de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y la espironolactona, y sobre todo si se asocian a pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que las más graves incluyen debilidad muscular o parálisis y arritmias cardíacas, como bradicardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. En las hipercalemias crónicas, estas manifestaciones suelen aparecer cuando la concentración de potasio en el suero es igual o superior a 7 miliequivalentes sobre litro, pero cuando el incremento se produce de forma aguda pueden aparecer con cifras incluso más bajas. En cuanto al diagnóstico, es muy importante realizar las exploraciones complementarias. Debemos valorar la química sanguínea, la bioquímica de orina, así como la excreción urinaria del potasio en 24 horas. Esta nos va a determinar si la hipercalemia es de origen renal o de un origen extrarrenal. La hematometría con fórmula de recuento de leucocitarios, la gasometría arterial y sobre todo un electrocardiograma. Aquí inicialmente aparecen las ondas T picudas y simétricas, el acortamiento del intervalo QT y el descenso del segmento ST. En general, las alteraciones electrocardiográficas suelen correlacionarse con los valores séricos del potasio, generalmente con cifras superiores o iguales a 7 miliequivalentes sobre litro. Si bien las arritmias son mortales, pueden aparecer con concentraciones inferiores. De hecho, la hipercalemia es tan importante que representa un riesgo vital incluso con un electrocardiograma normal. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento está indicado en las hipercalemias moderadas y graves, cuando hay cambios electrocardiográficos compatibles con un incremento de las cifras de potasio o una función renal disminuida y la presencia de acidosis significativa. Los objetivos terapéuticos iniciales son la estabilización del miocardio para protegerlo frente a la aparición de arritmias y el desplazamiento del potasio del espacio vascular al interior de las células. En la hipercalemia leve se debe restringir el potasio de la dieta. También la suspensión de los fármacos que originan la hipercalemia como los YECA, los SARAs o la espironolactona. Asimismo se debe restringir la digoxina y los bloqueadores beta, ya que reducen la eficacia de la glucosa y la insulina. También de los antagonistas beta-adrenérgicos, ya que estos dificultan el recambio intracelular del potasio. En la hipercalemia moderada, además de las medidas que utilizamos en la hipercalemia leve, hay que administrar solución glucosada hipertónica con insulina. Para ello se infunden 12 unidades de insulina rápida a 500 mililitros de solución salina glucosada al 10% y se infunden durante 30 minutos. El bicarbonato de sodio está indicado solo en casos de acidosis metabólica y el furo se mide en dosis de 60 miligramos por vía intravenosa como dosis única. Su efecto se inicia a los 15 minutos y se mantiene durante 4 horas, pero está contraindicado en insuficiencia renal. Por último, para tratar la hipercalemia grave, debemos tomar en cuenta que es una emergencia médica que debe tratarse inmediatamente. Además de las medidas mencionadas anteriormente, debemos administrar gluconato de calcio al 10%, en dosis de 1 a 2 ampollas por vía intravenosa lenta. También tenemos el salbutamol, se administra por vía intravenosa, en dosis de 0.5 miligramos diluidos en 100 mililitros de solución salina fisiológica.
y se infunde en 20 minutos, o nebulizados en dosis de 5 a 10 miligramos, que puede incrementarse hasta 20, diluidos en 4 mililitros de solución salina fisiológica y se administra por vía inhalatoria a un flujo de 6 a 8 litros por minuto durante 10 minutos. El estímulo beta-adrenérgico favorece la entrada de potasio al interior de la célula. Y por último tenemos la hemodiálisis. Es la única medida terapéutica eficaz para pacientes con insuficiencia renal avanzada e hipercalemia grave. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que debe realizarse con precaución por el riesgo de arritmias. El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante en el organismo. Es cofactor de numerosas reacciones enzimáticas, sobre todo en las que participa el trifosfato de adenosina, e interviene en numerosas funciones vitales como la concentración muscular, la neurotransmisión, la excitabilidad cardíaca y la síntesis de proteínas y de ADN. El 67% de magnesio forma parte del componente mineral óseo, el 31% del compartimiento intracelular y el 1% del extracelular. Las concentraciones séricas normales oscilan entre 1.8 y 2.4 miligramos sobre decilitro. El mantenimiento de la homeostasis de este ion depende del equilibrio entre absorción gastrointestinal y su eliminación renal. La hipomagnesemia es la concentración sérica de magnesio inferior de 1.8 miligramos sobre decilitro o 1.5 miliequivalentes sobre litro. Es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes en la práctica clínica. El 10% o el 20% de los pacientes hospitalizados y el 50 al 60% de los ingresados en la unidad de cuidados intensivos puede tenerlo. A pesar de ello, su diagnóstico es complicado. La hipomagnesemia puede producirse por un aumento de la pérdida digestiva o renal de magnesio o por una insuficiencia de aporte alimentario. Con carácter general, en la consulta de urgencias debe sospecharse la existencia de hipomagnesemia en las siguientes situaciones: abuso de alcohol, pérdidas renales por diuréticos tiazídicos y de asa, fluidoterapia prolongada por vía intravenosa, insuficiencia renal aguda y crónica, diuresis postobstructiva y trasplante renal. También por pérdidas digestivas como diarrea crónica, aspiración nasogástrica, síndrome de intestino corto, fístulas intestinales, pancreatitis aguda grave. O en enfermedades endocrinometabólicas como diabetes mellitus, hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, porfiria aguda intermitente, acidosis metabólica, en embarazo o por consumir algunos fármacos como aminoglucósidos, anfotericina, agonistas beta, ciclosporinas, inhibidores de la bomba de protones, teofilina, cisplatino, pantamidina y soluciones de polietilglicol, que pueden ser preparaciones colonoscópicas, trasplantes de tratamientos de algunas intoxicaciones. Manifestaciones clínicas. Los síntomas no aparecen hasta que las concentraciones plasmáticas de magnesio sean inferiores a 1.2 miligramos sobre decilitro o 1 miliequivalente sobre litro. Si bien no existe correlación entre sus valores séricos y el tipo y la gravedad de las manifestaciones clínicas, los síntomas son inespecíficos, pueden confundirse con otras anomalías metabólicas e incluyen trastornos neuromusculares, como letargia, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, confusión, debilidad muscular, con hiperreflexia, temblor, convulsiones y tetania. O también arritmias cardíacas, como las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes, que pueden detectarse arritmias supraventriculares como fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia supraventricular paroxística y ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Son especialmente vulnerables los pacientes con hipopotasemia y tratamiento con digitálicos. También pueden tener síntomas digestivos como náuseas, vómito y anorexia. Exploraciones complementarias urgentes. En la consulta de urgencias debe solicitarse bioquímica sanguínea que incluye la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y creatinina sinasa. Si el paciente está en tratamiento con digital, se solicita digoxinemia
La hipomagnesemia favorece la intoxicación por digitálicos. Si no es posible la determinación urgente de la magnesemia, se obtiene una muestra de sangre antes de iniciar el tratamiento específico para su posterior cuantificación. También debe pedirse bioquímica urinaria o EGO. Está indicada si existe insuficiencia renal y debe incluir determinación de sodio y creatinina para calcular la fracción de excreción de sodio. También hematimetría con fórmula y recuento leucocitario. Gasometría arterial. Su realización está indicada cuando el paciente presente algún grado de depresión respiratoria, cuando haya hipopotasemia asociada o se sospeche de acidosis metabólica. También un electrocardiograma, ya que se debe realizar cuando se detectan alteraciones del ritmo en la exploración física, además de las arritmias supraventriculares y ventriculares ya comentadas, pues observarse ensanchamiento del complejo QRS, aumento de los intervalos QT y PR y aparición de ondas U. Sin embargo, estos trastornos no son específicos de la hipomagnesemia y pueden deberse a una hipopotasemia asociada. Y exploraciones radiológicas dependen de la sospecha etiológica de la hipomagnesemia. Criterios de ingreso. Debe ingresar los pacientes que presenten afectación neuromuscular o arritmias cardíacas estables, área de observación del servicio de urgencias, inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes deben estar en unidad de cuidados intensivos o, si no existen estas alteraciones, los criterios de ingreso hospitalario no dependen de la hipomagnesemia, sino de las causas desencadenantes. Tratamiento. Se basa en la correlación del proceso subyacente de la hipopotasemia y de la hipofosfatemia, frecuentemente coexistentes, y en la reposición con sales de magnesio, teniendo en cuenta que el déficit de este ion cuando la magnesemia es inferior a 1.2 mg sobre decilitro. La vía de administración depende de las manifestaciones clínicas. Si las manifestaciones son leves, es suficiente la ingestión de alimentos ricos en magnesio, como vegetales de hoja verde, frutos secos, guisantes y judías. Simultáneamente puede administrarse sales de magnesio en comprimidos de 404.85 miligramos de lactato de magnesio, equivalente a 48.62 miligramos de magnesio elemento, por vía oral en dosis de 2 comprimidos cada 6 horas. Y si el compromiso es vital, además del tratamiento sintomático, se administra sulfato de magnesio, ampolletas de 1500 miligramos por vía intravenosa en dosis inicial de una ampolleta, 1500 miligramos, diluida en 100 mililitros de solución glucosada al 5% e infundida en 15 minutos. Si no hay compromiso vital, pero los síntomas son moderados, se administra la misma dilución pero infundida en 60 minutos. Después se prosigue con una infusión intravenosa de una dosis media de 10 miligramos sobre minuto, para lo cual se diluyen 4 ampolletas de 6000 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo de 10 gotas por minuto, 30 mililitros sobre hora. Este tratamiento debe mantenerse durante por lo menos 5 días, ya que gran parte del magnesio administrado se elimina rápidamente por el riñón. El magnesio no debe administrarse en bolo intravenoso por el riesgo de producir bradicardia, bloqueo auriculoventricular o hipotensión. En pacientes con insuficiencia renal grave, aclaramiento de creatinina a menos de 30 mililitros sobre minuto, se reduce la dosis a la mitad. Hipermagnesemia. Es un trastorno iónico muy poco frecuente, ya que en situaciones normales el riñón es capaz de aumentar la excreción de magnesio hasta 500 equivalentes por día, cuando se eleva sus concentraciones plasmáticas. Por lo tanto, la hipermagnesemia solo aparece en el contexto de una insuficiencia renal aguda o crónica avanzada, cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 mililitros sobre minuto. La hipermagnesemia es la concentración sérica de magnesio superior a 2.4 miligramos sobre decilitro o 2000 equivalentes sobre litro, según las concentraciones séricas de magnesio. Según la concentración sérica de magnesio se clasifica en leve 2.5 a 4 miligramos sobre decilitro,
moderada de 4 a 5 miligramos sobre decilitro o grave más de 5 miligramos sobre decilitro. Etiología. Las causas más frecuentes de hipermagnesemia son disminución de la eliminación renal por insuficiencia renal grave, administración exógena de magnesio por antiácidos, laxantes, enemas, magnesio por vía intravenosa o solución de diálisis, aumento de la absorción intestinal por anticolinérgicos, narcóticos, estreñimiento o obstrucción intestinal, u otras, rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, tratamiento con litio o síndrome de leche alcalinosa. Las manifestaciones clínicas se correlacionan por lo general con su concentración plasmática. 3 miligramos sobre decilitro presentan náuseas, vómito y exantema. 4 miligramos sobre decilitro hiporreflexia y somnolencia. 5 miligramos sobre decilitro ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR. Más de 7 miligramos sobre decilitro parálisis muscular, tetraplegia e insuficiencia ventilatoria. Más de 10 miligramos sobre decilitro depresión respiratoria e incluso apnea. Más de 15 miligramos sobre decilitro bloqueo auriculoventricular completo. Los efectos tóxicos sobre la cardiotoxicidad se potencian con la hipercalcemia, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica y el tratamiento con digoxina. La hipermagnesemia no deprime el sistema nervioso central. Exploraciones complementarias urgentes. En la consulta de urgencias debe solicitarse bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y creatinina sinasa. Si el paciente está en tratamiento con digital, se solicita digoxinemia. También bioquímica urinaria o EGO se realiza si hay insuficiencia renal y debe incluir la determinación de sodio y creatinina para calcular la fracción de excreción de sodio. También hematimetría con fórmula y recuento leucocitario. También gasometría arterial está indicada cuando el paciente presenta algún grado de presión respiratoria o se sospecha de acidosis metabólica. También un electrocardiograma debe realizarse siempre de que las concentraciones séricas de magnesio superen los 4 miligramos sobre decilitro o 3.3 mil equivalentes sobre litro. Las alteraciones que pueden detectarse ya han sido comentadas. También en la exploración radiológica deben sospechar la etiología de la hipermagnesemia. Criterios de ingreso. Deben ingresar los pacientes que presenten hipermagnesemia moderada o grave con estabilidad hemodinámica, referidos a área de observación de servicio de urgencias. Hipermagnesemia moderada o grave con inestabilidad hemodinámica, referidos a unidad de cuidados intensivos. Si la hipermagnesemia es leve, los criterios de ingreso hospitalarios no dependen de la hipermagnesemia, sino de las causas desencadenantes. Tratamiento. El mejor tratamiento para la hipermagnesemia es la prevención. En orden a esta prevención, los pacientes con insuficiencia renal no deben recibir medicamentos con sales de magnesio, y los que la reciben por vía intravenosa deben ser adecuadamente monitorizados. Hipermagnesemia leve. En la mayoría de los casos, para controlar los síntomas de la hipermagnesemia leve es suficiente la suspensión de aporte de magnesio. Hipermagnesemia moderada. Suspensión de aporte exógeno de magnesio, canalización de una vía venosa periférica e infusión de solución salina fisiológica a razón de 30.000 mililitros sobre 24 horas, administración de furosemida, ampolletas con 20 miligramos en dosis de 20 miligramos por 8 horas por vía intravenosa. Hay que tener precaución en los pacientes con insuficiencia renal. Y en hipermagnesemia grave se basa en la administración de gluconato de calcio al 10% en ampollas de 10 mililitros con 891 miligramos de gluconato de calcio y 50 miligramos de sacarato de calcio tetrahidrato, equivalente a 92 miligramos de calcio elemento, o cloruro cálcico al 10%, ampolletas de 10 mililitros con 1 gramo equivalente a 183 miligramos de calcio elemento, en dosis de 1.5 ampolletas, 15 mililitros, o 3/4 partes de ampolletas, 7.5 mililitros, por vía intravenosa lenta, menos de 5 minutos.
Si no se observa mejoría electrocardiográfica, se repite la dosis a los 10 minutos. Es preferible la administración de gluconato, ya que la extravasación accidental de cloruro de calcio puede producir necrosis tisular. Es importante recordar que la administración de calcio, ya sea en bolo o infusión intravenosa, no debe realizarse con bicarbonato porque se precipitan. En pacientes con insuficiencia renal grave, depresión respiratoria o inestabilidad hemodinámica, está indicada la realización de diálisis peritoneal o hemodiálisis con líquidos bajos en magnesio. La definición de hipocalcemia se refiere a disminución de las concentraciones de calcio total menor de 8.5 miligramos sobre decilitro. El descenso de 1 gramo sobre decilitro de albúmina se acompaña de un descenso de 0.8 miligramos sobre decilitro de calcio. En la etiología lo vamos a dividir de acuerdo a la concentración baja de paratormona y tenemos el tipo idiopático por destrucción de glándulas paratiroides, que puede ser posquirúrgica o autoinmune, desarrollo de glándula anormal, alteraciones de la regulación de producción y secreción de PTH, hipo o hipermagnesemia, que tanto los niveles elevados como el descenso importante del magnesio van a ocasionar una inhibición en la secreción de PTH. En la etiología por concentraciones altas de PTH tenemos la resistencia ósea a PTH, como el pseudoparatiroidismo, déficit de vitamina D, hiperfosfatemia como insuficiencia renal, metástasis osteoblásticas como cáncer de mama y de próstata, pancreatitis aguda, enfermos críticos y fármacos. En la fisiopatología, el descenso de calcio nos va a activar los receptores en la glándula paratiroides, que a su vez nos va a aumentar la paratormona, que va a actuar en hueso activando los osteoclastos y activando la reabsorción ósea. En riñón va a haber menos excreción de calcio y más excreción de fosfato. En intestino va a aumentar la absorción de calcio y de fosfato. Por otro lado, el aumento de calcio nos va a activar una secreción de calcitonina en la glándula paratiroides, por lo que en hueso nos va a inhibir la actividad de los osteoclastos y por lo tanto la resorción ósea. En riñón va a haber más excreción de calcio y en intestino menos absorción de calcio. El rasgo más característico de la hipocalcemia es la tetania. En el estado inicial puede manifestarse de forma leve como parestesis de manos y pies, que puede evolucionar a mialgias, calambres de extremidades inferiores y espasmos de manos y pies. Y en las formas más graves puede llegar a producir espasmo de la musculatura respiratoria y la glotis, ocasionando broncoespasmo o laringoespasmo. Otras manifestaciones clínicas son del sistema nervioso central, como convulsiones, demencia, psicosis, etc. En piel encontramos dermatitis, eczema, psoriasis, alopecia y alteraciones unguiales. En cuanto a los respiratorios encontramos broncoespasmo o laringoespasmo. Y en el sistema cardiovascular hay menos contractilidad miocárdica, insuficiencia cardíaca o arritmias. En cuanto al diagnóstico, se debe confirmar en primer lugar la disminución de la fracción iónica de calcio, determinar la albúmina plasmática, las concentraciones plasmáticas de fósforo, de la paratormona, de la creatinina y del calcitriol. El tratamiento de hipocalcemia aguda se inicia de 1 a 2 gramos de gluconato cálcico disuelto en 50 mililitros de suero glucosado al 5% a pasar en 10 minutos. La dosis de mantenimiento es de 11 gramos de gluconato de calcio. En cuanto a la hipomagnesemia, se inicia con 2 gramos de sulfato magnésico a pasar de 10 a 20 minutos y de mantenimiento 1 gramo de sulfato magnésico. Y para la hipocalcemia crónica se debe de dar calcio oral combinado con vitamina D en forma de lactato, gluconato o carbonato en una dosis de 2 a 3 gramos por día. La definición de hipercalcemia se refiere a concentraciones superiores de 10.5 miligramos sobre decilitro de calcio y calcio iónico sérico superior de 5.25 miligramos sobre decilitro. El hiperparatiroidismo primario y las neoplasias malignas son la principal causa.
En cuanto a la etiología, lo vamos a dividir por mecanismo fisiopatológico y tenemos el aumento de la resorción ósea como el hiperparatiroidismo primario y secundario, tumores o inmovilizaciones, así como aumento de la absorción intestinal de calcio que puede ser por ingesta de calcio elevada o insuficiencia renal crónica. En cuanto a los misceláneos, tenemos fármacos como son litio, teofilina o tiazidas, insuficiencia renal aguda, insuficiencia adrenal o feocromocitoma. En cuanto a la etiología, según la frecuencia, las causas más comunes de hipercalcemia son hiperparatiroidismo, neoplasias malignas, insuficiencia renal, mieloma, linfoma, diuréticos tiazídicos, y las causas poco comunes son inmovilización, fármacos, hipertiroidismo, enfermedades granulomatosa, etc. El cuadro clínico de la hipercalcemia leve puede ser asintomático, intermitente y de varios años de evolución. En cuanto a la hipercalcemia aguda sintomática o crisis hipercalcémica, va a presentar anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, deshidratación, confusión que puede llegar a estupor o coma, y es la forma más habitual de hipercalcemia maligna. Se considera también una emergencia médica. En cuanto a la hipercalcemia crónica, va a presentar estreñimiento crónico, dispepsia, pancreatitis, nefrolitiasis, y la hipercalcemia grave se va a acompañar de anorexia, náuseas, vómitos, deshidratación y alteración de la conciencia. En cuanto al tratamiento de la hipercalcemia, se va a iniciar con rehidratación del paciente con solución salina al 0.9% en un periodo de 24 a 48 horas. El tratamiento complementario puede ser con furosemida de 10 a 20 miligramos. En la hipercalcemia grave se administra pamidronato de 15 a 60 miligramos en una sola infusión intravenosa, o ácido zoledrónico 4 miligramos en una sola infusión. El tratamiento con glucocorticoides va a ser efectivo si la hipercalcemia es mediada por calcitriol, como en enfermedades granulomatosas, linfomas o mielomas. Y al finalizar el tratamiento agudo de la hipercalcemia, se debe aplicar un tratamiento apropiado para la causa primaria. Gracias por su atención.